comunidad, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo trabajo, un trabajo interesante, fácil de hacer. ¿Cuál es? Es la parte superior de una bikini. Es un corpiño triángulo con taza soft, donde les voy a enseñar a forrar la taza, a generar una cintura fácil, simple, toda cosida con máquina familiar, pero además te voy a agregar algunos accesorios de metal para que sea espectacular. Antes de empezar a trabajar, les voy a recordar que están estos libros, mis hermosos libros, en los que ustedes pueden hacer la lencería que deseen, créanme, en los talles que deseen, pero además voy generando reels en Instagram y además shorts, donde ustedes pueden hacer trajes de baño y otras propuestas, así que no se los pierdan. ¿Nos vamos a trabajar? Para realizar esta bikini, lo primero que tienen que hacer es elegir la taza en el talle que la quieran realizar y medir la base. Con esa medida, en el caso mío es el talle 90, más 27 centímetros por 2 generan el largo de cintura. Se realiza en forma tubular, por lo tanto, a la altura del ancho de las tazas va a llevar 9 centímetros y luego, dentro de los 27 centímetros de espalda, se va afinando para que quede más delicada. En el ancho de la taza van a marcar una especie de piquete y desde ahí hacia el centro de espalda van a marcar 10 centímetros para colocar la arandela con un precinto hecho con una tela tubular. Lo colocan y luego lo sostienen con un alfiler para que no se mueva a la hora de la costura. Desde el inicio de la lateral de la taza hasta el final de la espalda se va a cerrar con una costura de zigzag y el resto va a quedar sin coser. Ahora vamos a realizar el molde para cortar la tela y forrar la taza. Ustedes pueden apoyar la taza en un papel, aplanarla, como estoy haciendo yo, y marcar en los bordes 2 en la base de la taza, 1,5 en la mitad y 8 milímetros a la altura del bretel. Esa medida se repite en ambos lados. El siguiente paso es generar el bretel. El bretel tiene 16 centímetros de cadena, es una cadena doble que no oxida, y en uno de esos extremos de esa cadena vamos a colocar un tubular de más o menos 3 centímetros para luego poder unirlo a la taza. También lo sostienen provisoriamente hasta que lo cosan o lo coloquen. Recuerden que esta cadena no debe oxidarse. El otro bretel está hecho en un tubular de 2,5 centímetros que cosido final queda de 1, mide 26 centímetros y en uno de los extremos se coloca la corredera. Para forrar la taza deben enfrentar el revés de la taza y volcarlo hacia abajo para que quede plano. Luego doblan uno de los extremos, el extremo del bretel del forro, o de la tela. Esa tela debe estar enfrentada a la taza, el derecho enfrentado al revés de la taza. Y cuando unan o empiecen a coser, fíjense que no solo está doblada la tela, sino que empiezan medio centímetro por debajo del inicio de la taza. Pasos a tener en cuenta de esta costura: que el margen que les enseñé es para que solo utilicen medio centímetro de tela cuando unan los bordes. Si se exceden les va a faltar tela, a veces es conveniente hacerlo un poco más cercano, pero tampoco se excedan. Entre medio y 3 milímetros es suficiente. Lo realizo con costura recta, con una aguja de 11, número 11, punta bolita, y estoy usando un hilo de poliéster puro. Cuando llego al extremo inferior del recorrido, lo que voy a hacer es atracar. Es muy importante ese paso porque cuando den vuelta el forro puede descoserse. En el siguiente borde lo que van a hacer es tratar de que el borde de la tela que da en la parte del bretel quede muy bien acomodado, que no se salga de la taza. Y lo van a empezar a coser, van a realizar el atraque. Y otra vez van a hacer todo un recorrido en costura recta.
Es muy común que cuando ustedes terminen de coser uno de los bordes deje más excedente de tela. Eso es porque siempre una de las caras de la taza es más corta y es el borde de la sisa. Dan vuelta a la tela para verificar cómo ha quedado el forro. Acomodan perfectamente todos los bordes. Ven que la parte superior de la taza quedó libre, sin atraque. Y comienzan a coser en la base, o unir, en realidad esto es como una especie de hilván, tratando de embeber la tela, de no generar una pinza. ¿Cómo lo embeben? Tirando la tela hacia abajo y hacia arriba y generando pequeños frunces para ir haciendo desaparecer el excedente de tela. Ahora vamos a cerrar la cintura. La cintura, como verán, está toda entera y se va a empezar a coser donde está el piquete, que sería el inicio del lateral de la taza, para cerrar todo lo que sería la espalda o coleta. Esa costura se va a realizar con la puntada de simil overlock de la máquina y van a ir cosiendo hasta llegar al final del recorrido. Una vez unidas los dos laterales, lo que van a hacer es dar vuelta el tubo. En este caso lo voy a hacer a mano para llegar hasta la arandela, o pueden usar cualquiera de todos los recursos que existen para dar vuelta un tubular cosido. Yo acá voy a llegar hasta la arandela y luego lo voy a dar vuelta con el gancho de tubular. Terminadas ya las espaldas y dejando ya enganchada la arandela, vamos a acomodar la cintura de tal forma en la que podamos coser ahora la taza. Como verán, ese espacio libre es donde van a ir las tazas. Lo que van a hacer es enfrentar, o sea, llevar las bocas esas o los labios que están abiertos hacia el interior de la máquina. Y van a abrirlo al tubular para coser sobre una sola cara del tubular. Van a apoyar la taza en el piquete que habíamos hecho, o sea, van a apoyar la sisa de la taza en el piquete y lo van a comenzar a coser con costura recta. Recuerden que yo estoy cosiendo con una aguja número 11, con hilo de poliéster, y la puntada que estoy usando es larga, es una puntada número 3, o sea, un largo de 3. Otra cosa a tener en cuenta es que cuando lleguen al centro y empiecen con la segunda taza, midan desde la espalda hacia el centro la ubicación de la taza, porque las máquinas suelen arrastrar la tela de abajo y de hacer una separación mayor a la que ustedes pueden tener pensada. Generalmente las máquinas no se agregan en el molde, esos 2 centímetros suelen generarse solos porque la máquina va estirando la tela. Por eso es importante verificar que la siguiente taza caiga bien en el final del recorrido.
Acá pueden ver el resultado del paso que acabamos de realizar. Queda muy prolijo y muy lisa la taza. El segundo paso se hace del lado al revés, mirando las tazas. Se toma el borde y se hace un doblez a modo de ruedo de medio centímetro y se va apoyando ese borde sobre la costura que se realizó anteriormente, que se ve muy claramente en esta taza negra. Y comienzan a coser nuevamente con costura recta hasta llegar al final del recorrido. Cosas a tener en cuenta: acomodar muy bien la tela sin que esté torzada o desfasada. Estar muy bien enfrentados los bordes de abajo con los de arriba, ver y acomodarlos, porque si no va a generar una torsión que no le va a dar un muy buen aspecto a la prenda. Una vez que van acomodando eso con mucha paciencia, van cosiendo hasta terminar el recorrido de ambas tazas. Una vez terminado el proceso, dan vuelta a la taza y miran el final del trabajo. Pueden hacer 2 pespuntes en la base. Sobre una taza forrada libre les voy a mostrar cómo acomodar la cadena para que quede prolija. Primero van a introducir en la parte libre, ahí en la parte superior de la taza, el precinto que sostiene a la cadena o el resto de tela y lo acomodan para que quede bien plano. Luego, con un objeto caliente, puede ser una aguja caliente o una tijera, hacen un orificio que atraviese la taza, la tela que sostiene la cadena y el forro para colocar el remache que lo sostendrán o terminarán de fijar con la máquina y las boquillas correspondientes. Para finalizar el trabajo, hacen exactamente lo mismo en la espalda, pero antes pasan el bretel de tela por la cadena, ponen la corredera como si fuera un bretel de corpiño, atraviesan ese, enganchan el bretel en la arandela, nuevamente hacen un orificio sosteniéndolo, ponen el remache y lo fijan con la máquina. De esta manera queda atracado el bretel sin demasiadas complicaciones. Trabajo terminado. ¿Les gustó? Déjenme comentarios, así sé cómo les resultó la idea que hoy les propuse. Antes de irme, recuerden suscribirse si les gustan mis contenidos. Déjenme muchos likes. Estamos así de llegar a los 50.000 suscriptos, así que por favor ayúdennos, así podemos seguir grabando videos y compartiendo propuestas con ustedes. Les mando un saludo. Chao.